este órgano que bombea la sangre, ¿no? Sino cuando se refieren algunas veces la palabra corazón, bíblicamente, algunas veces aplica al espíritu, otras aplica a la voluntad, otras aplica a la mente. Y hoy me estoy refiriendo cuando dice el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso se refiere al espíritu. Cuando dice sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda bien tu corazón, porque de él mana la vida, se refiere al espíritu. Cuando dice del corazón manan los malos pensamientos, fornicación, adulterio, y se refiere a la mente. Porque cuando dice del corazón brotan los malos pensamientos, ¿con qué piensas tú? Con la mente. Amén. Entonces ahí atribuye a la mente. Esta palabra que vamos a dar hoy, vamos a guardarla en el espíritu, vamos a orar al Señor para que las aves de los cielos, o sea, que habitan en los lugares celestes, que son los demonios, no vayan y tomen la palabra, como la parábola del sembrador. Ahí dice que vinieron las aves de los cielos y arrebataron la semilla, se comieron la semilla. Entonces la semilla es la palabra, la incorruptible palabra de Dios. Amén. Padre de la gloria, Dios amado, Dios todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te pedimos revelación de tu palabra, Señor, que esta palabra penetre hasta el surco más profundo de nuestro espíritu y quede enterrada tu palabra para que pueda germinar, oh Dios, y dar fruto al 100%. Gracias por este remanente, Señor, que ha venido hoy en esta temporada a escuchar palabra de Jehová. Por lo tanto, declaramos una bendición grande sobre ellos y sobrenatural, Señor. Que esta semilla que se implanta hoy en su espíritu germina y produce abundantes frutos, y esos abundantes frutos producen bosques espirituales, Padre, de bendición para ellos. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos, porque no los he elegido, no me han elegido ustedes a mí, sino yo les he elegido a ustedes para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Te pido que este fruto, la semilla que se va a implantar aquí, permanezca en sus corazones, Señor. Padre, abriendo los ojos del entendimiento, sacándonos de la ignorancia, de la cárcel de la ignorancia, que es oscuridad y tiniebla, y la luz tuya penetre, la autoridad de tu palabra, esa luz, Padre, inmarcesible, esa luz admirable que es Cristo, penetre en nuestros corazones, y el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, esclarezca en vuestros corazones. Cristo, poder y sabiduría. Cristo, poder y sabiduría. Gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca a toda la verdad y nos ayude a entender esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos próximos a entrar en lo que es la escena del año 2025. Y muchos se están alistando para el año 2025. Pero vamos más allá. Amén. He titulado este tema: tu actitud determinará el resultado de una buena temporada o una mala temporada. Depende tu actitud, depende tu determinación. Amén. Y tú eres el que decides qué cantidad de fruto vas a llevar. Si vas a llevar al 100%, al 30% o al 60%. Tú eres el que determinas, amén, la cantidad de fruto que vas a llevar. Porque Dios no creó robot. Dios le dio a usted una fe, y de acuerdo a la medida de fe que usted tenga, a eso usted llegará, a lo que haya creído. Quiero decirle que tu actitud determina el resultado. Amén. Y así como tú recibas la palabra, eso determinará el resultado. Amén. La palabra opera un buen resultado de acuerdo a como tú la recibas. Amén. Nosotros somos los que determinamos hacia dónde queremos llegar. Amén. Porque Dios quiere que tú avances. Mire, Dios dio una orden a las plantas que nazcan, crezcan, reproduzcan y den fruto. Cada árbol dé fruto según la clase de semilla, género que contenga. Y vemos que las plantas obedecen, no son desobedientes, pero nosotros sí. Nosotros a veces, hermanos, no queremos crecer.
somos muchas veces enanos espirituales voluntarios, porque hay enanos que son involuntarios, amén, que no saben nada, no le enseñen nada, y en verdad tienen razón de quedarse enanos. ¿Por qué? Porque no han tenido quien les dé conocimiento de la palabra. Pero hay otros que sí, que le dan buena palabra y prefieren no crecer, quedarse así. Entonces, hermano, hoy vamos a ver 9 principios fundamentales para poder obtener, no proyectarte en el año 2025, sino una buena temporada. Amén. Muchos están a expectativa de lo que ocurrirá el 10 de enero. Andan asustados, andan nerviosos. Le pregunto, ¿a qué equipo pertenece usted? ¿Al reino de los cielos o al reino pagano? El reino pagano es el que debe de estar asustado, pero el reino de los cielos, el ciudadano que pertenece al reino de los cielos, debe de ser justo. Y el justo no tendrá temor de malas noticias, de lo que ocurra. Amén. Después que usted esté en su línea corriendo y esté, hermano, en el reino de Dios, no se preocupe, no tenga temor de malas noticias. Un ejemplo lo vemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaban en cautiverio en Egipto, vemos, o sea, que había una diferencia de la ciudad donde ellos vivían. Ellos estaban en territorio egipcio. Todo eso era territorio egipcio, e incluso hasta Gosén también. Gosén era una ciudad que pertenecía a Egipto, pero esa ciudad se la reservaron a los israelitas. Iban a vivir solamente en esa ciudad, y los demás vivían en los demás territorios, en los demás estados de Egipto. Y vemos, hermano, que cuando llegó la plaga de la langosta, usted sabe que esos son animales, y dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3 versículos 17 y 18, entonces discerniréis la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Pregunto aquí, ¿quiénes eran los que le servían a Dios? ¿El pueblo de Egipto o los israelitas? Los israelitas servían a Jehová, el Dios de Israel. Amén. Y miren, cuando usted es de Dios y usted le sirve, hasta los animales y los malandros también van a establecer y van a discernir la diferencia. Amén. Conocerán que tú eres pueblo santo, apartado de Dios, y no se van a meter contigo. Mire que las langostas llegaban, hicieron arraso, hermano, en todo Egipto, menos en Gosén. No se metieron ahí. Vino una plaga de tinieblas, unas tinieblas fuertes que eran densas, que ninguno veía a su vecino, no se podían ver y que se podían palpar las tinieblas. Era tan tremenda las tinieblas que literalmente, hermano, dice que se podían palpar las tinieblas. Pero vemos que la electricidad no se fue allá en Gosén. Mientras que en todo Egipto había oscuridad, en el pueblo de Dios que le servía, hermano, había luz, estaba Cristo. La luz admirable, la luz perpetua. Esa luz que vino al mundo y las tinieblas no pudieron prevalecer contra aquella luz. Porque usted pertenece al reino de la luz y usted va a estar en luz. Amén. Entonces no tenga temor de malas noticias. Porque si usted le sirve a Dios, como lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 17 al 18, entonces se establecerá la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y es galardonador, le da premio a aquellos que le buscan. Amén. Y yo honro, pero aquel que me honra. Amén. Dios va a establecer la diferencia del pueblo fiel que le sirva. Claro, esto es siendo un verdadero discípulo. Usted sabe que Cristo estableció la diferencia entre los verdaderos discípulos y los falsos discípulos. Amén. Solamente los verdaderos discípulos alcanzan liberación, alcanzan libertad. Y se le revela la palabra al verdadero discípulo, pero al que no es verdadero no se le revela la palabra y siguen en esclavitud. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, Evangelio según San Juan. Dice la palabra en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Si permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Los que permanecen en la palabra, que son obedientes. Muchos dicen, Jehová es mi pastor y nada le faltará.
A veces lo dicen de labios. Este pueblo me alaba de labios, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, el que tiene a Dios por pastor, el bien siempre le va a seguir y la misericordia. Pero eso es al que tiene a Dios por pastor. Amén. Que es verdaderamente su pastor y se deja pastorear por Dios. Sigue todos los establecidos por Dios, todos los estatutos, todos los lineamientos de Dios. Amén. Entonces, vemos, hermano, que usted va a obtener beneficio y va a obtener la libertad. Va a ser realmente libre cuando sea un verdadero discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es el que sigue las enseñanzas de su maestro, sigue los pasos de su maestro al pie de la letra, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Dice la palabra, Juan 8, 31 al 32, dice: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Quiénes son libres? Los verdaderos discípulos, hermano. Seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pero la verdad aquí indica es la palabra revelada. ¿Libre de qué? A veces vemos las cosas literales, pero libre de algo que te oprime y que no te deja avanzar. Maldiciones generacionales, cárceles, prisiones. O sea, cuando hablan de libres, libertad, es porque hay prisiones. La persona está encarcelada. Amén. Entonces, siendo esclavos, no podemos heredar. Dice, el heredero, entre tanto, es niño. No hay diferencia entre el esclavo y el niño. Usted sabe que un niño puede tener una herencia, pero no tiene potestad sobre su herencia, ni decide yo voy a hacer esto. Le ponen un tutor hasta que alcance cierta edad mayor. Tiene esa herencia, pero no la puede disfrutar. Y dice que no hay diferencia entre un esclavo, porque los esclavos no heredan. Heredan son los libres. Amén. Entonces dice que no hay diferencia entre un esclavo y un niño. Entre tanto, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, que no hay ninguna diferencia, son igual. Un esclavo con un inmaduro, con un niño. Amén. Niño es la persona inmadura en Cristo Jesús. Entonces, claro, hablándole en el buen sentido, porque cuando aplica niño también hay otro buen sentido también, que nos mandan a ser como niños. Amén. Pero en el sentido de humildad, de inocencia, de ser manso, de ser sumiso, rendido, de ser una persona, hermano, que se sujeta. Amén. Entonces, primer principio, primer fundamento, o antes de ir a los fundamentos, hermano, usted sabe que siempre se profetiza de que algo grande viene, ¿verdad? Y siempre están profetizando algo grande viene, pero eso viene solamente para el que está preparado. Siempre lo he predicado y lo he dicho, que la oportunidad es para el que está preparado. La oportunidad es una puerta que se abre y solamente puede entrar el que está preparado. Pero si tú no te preparas, hermano, un ejemplo que te voy a dar, que te van a ofrecer un empleo, que te van a ofrecer, o sea, un salario bien remunerado, bien bueno. Pero si te preguntan, ¿usted cómo está con el inglés? ¿Sabe básicamente el inglés, lo básico? No, no lo sé. No, usted no califica y perdió la oportunidad. Pero si esa persona, en vez de estar metiéndose en su teléfono, en otras cosas, perdiendo el tiempo, hermano, y no hace un curso, no va a estar preparado. Mire, ahora mismo usted puede hacer cursos por medio de internet, por medio de YouTube y otras cosas, dan tutoriales y muchas cosas. Puede aprender y tener noción, conocimiento. Entonces, la oportunidad es para el que está preparado. Tenemos que prepararnos. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 27. Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 6. Dice la palabra de Dios: así que el rey Jotán se hizo fuerte. Óiganlo bien. ¿Por qué se hizo fuerte el rey Jotán? Dice, porque preparó sus caminos delante de Dios. Tú quieres ser fuerte, tienes que preparar tus caminos. Cuando habla de camino, es vida. Tienes que preparar tu vida delante de Dios. ¿Y cómo el rey Jotán se hizo fuerte? Resumiéndolo aquí, esta escritura empieza desde el versículo 1 del capítulo 27 hasta el versículo 6. Ahí están los pasos en que Jotán se hizo fuerte. 3 pasos fundamentales. Número 1. Dice la palabra de Dios que hizo lo recto delante de Dios. Después que tú andes una vida recta,
No hay nadie que te señale. Amén, que seas intachable. Dice, sé ejemplo en todo, dice el libro de 2 de Timoteo, de modo que el adversario no tenga nada que decir de ti, sino que se avergüence. Va a buscarte algo para ver dónde te difama, pero no encuentras porque la misma gente te defiende. Y dice, no, ese es un hombre cabal, ese es esto, a mí me consta. Amén. Y el otro se va a avergonzar, queda avergonzado con su mala lengua. Amén. Entonces dice, sé ejemplo en todo, de modo que el adversario no tenga que avergonzarse. O sea, nada que decir de ti, sino que se avergüence. Vemos que muchas veces, hermanos, cuando tú no tienes una vida recta, eso te atrasa. Tú tienes que tener una vida, hermano, intachable, amén. Libre de mancha moral y muchas cosas, íntegra. Entonces, algo que nos hace débil y que nos atrasa y nos retrasa en todo y no nos deja heredar es la falta de rectitud. No ser una persona justa totalmente, amén. El que practica injusticia no es recto. Vemos que dice que Jotán se hizo fuerte, número 1, porque preparó sus caminos delante de Dios. Número 2, edificó mucho. Edificó primero, se acordó de la casa de Dios. Dice que edificó la puerta mayor del templo, del tabernáculo de Jehová. Entonces fue un gran edificador, pensaba primeramente en el reino de Dios y más le vino por añadidura. Mateo 6:33, más buscad primeramente, que hay una fórmula, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Y después que Jotán construyó la puerta mayor de Jehová, dice que edificó mucho, construyó ciudades, construyó torres, muchas cosas, hermano. Así también tú tienes que pensar primeramente en qué puedo aportar para la casa de Dios. O sea, pensar primero en la casa de Dios. Y después empezó a edificar su casa. Empezó a construir ciudades, torres, fortalezas en los bosques. Se volvió un guerrero tremendo y le dio seguridad a su pueblo donde habitaba. Construyó muros fuertes y de todo. Entonces, lo que le estoy diciendo es una edificación física, material. Ahora vayámonos, apliquémoslas a nosotros los cristianos. ¿Cómo podemos edificar? Bueno, para edificar primero tenemos que edificar en las cosas de Dios. Pensar, o sea, en qué ayudo a extender el reino de los cielos. Usted puede edificar hasta comprando tratados, amén. Y así está expandiendo el evangelio, ayudando. Ahora que hablo de ese punto, me detengo acá. ¿Cuántos recuerdan, y tengo esa prédica ya, que estábamos en el mes de octubre, no habíamos entrado a diciembre, y había un plan de reproducción y multiplicación? El plan era de un año conseguir un alma, no se le estaba pidiendo, hermano, exageradamente ni 2 almas, ni 3, se le daba plazo de año, 3 meses. No entramos enseguida al año que venía, al pasar los 3 meses que llegaba diciembre, porque la estrategia que planteábamos era de un año, pero como no abarcaba el año, dijimos, bueno, vamos a dar de extra 3 meses más el año que viene. O sea, se le dio año 3 meses para traer un hijo espiritual aquí a la iglesia. Felicito a nuestro hermano Norberto, que ahí tiene su hijo. Yo también me gané un hijo, el hermano Leider, que no está aquí, y el pastor David me explicó de que hoy tienen reunión allá el jefe, y creo que lo van a contratar para que entre el empleo enseguida. Entonces, se dio de plazo año 3 meses. Si usted no se ha reproducido, hermano, perdone. No le estoy avergonzando, sino la confrontación es la que nos despierta. Está estéril, amén. Y usted sabe que a Dios no le gusta la esterilidad. Dice, en este es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. No, Dios no pide poquito, pide muchos frutos. Y dice, siervo inútil. Si sabes, o sea, que yo soy severo, que yo recojo donde no sembré, Dios siempre espera resultados. Dice, ¿por qué no diste el dinero a los banqueros? Ahí se hubiera ganado intereses. Y también dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Hermano, tremendo, pasar año 3 meses y no traer un alma a la iglesia. Es tremendo, reflexionen, hermano. ¿Usted cree que Dios estará agradado de ustedes? Hermano, no está agradado. Él quiere que llevemos muchos frutos. Dios quiere que, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos.
Si no podemos, hermano, llevar siquiera un alma a la iglesia, ¿cómo vamos a empujar el reino? ¿Cómo va a haber multiplicación? Dios quiere que llevemos muchos frutos. Bueno, entonces, Jotán, ¿cómo aplicamos la edificación en nosotros? Por ejemplo, ser un hombre de oración, que ores bastante y hagas vallado tremendo, o sea, estés protegido, que el diablo se quiera meter contigo y no puede meterse porque dice, ese está blindado, ese tiene chaleco antibala, tiene todo, su casa está fortificada. ¿Sabe quién era un hombre que estaba bien blindado? Jot. El diablo lo quería atacar y se lo dijo a Dios. Le dijo, pie con pie, si tú lo tienes totalmente cercado. ¿Por qué? Porque el hombre hacía oración. Él oraba, hermano, por si acaso alguno había pecado de su casa. Y tenía toda su familia blindada, amén, y sellada. Y el diablo le tenía unas ganas. Ya lo había inspeccionado y quería atacarlo, pero no podía atacarlo. ¿Por qué? Porque Jot tenía un cerco, hermano. Entonces, cuando tú oras bastante, tú haces cerco. Tienes protección, estás blindado, tienes un blindaje. También cuando tú eres un hombre de palabra, el diablo quiere hacerte daño, pero no puedes porque te defiendes como el Señor Jesucristo, que es su arma preferida. Hay cantidades de armas letales en el mundo espiritual. Dice que nuestras armas son poderosas. ¿Y cuál fue la única que usó el Señor Jesús? Podía usar bastante, pero el arma preferida de Jesús, ¿cuál era? Cuando se enfrentó con Satanás. La palabra, única y exclusivamente usó la palabra. Podía llamar ángeles, podía hacer muchas cosas, hermano. Pero con la palabra lo derrotó. Cuando tú eres un hombre diestro en palabra, hermano, el enemigo que te viene a acusar no te ganará nada. Amén. ¿Por qué? Porque tú sabes litigiar. Eres un abogado. Amén. Es porque esto es jurídico. Aquí tú tienes que entender, hermano, que... Y lo jurídico se guía por los estatutos establecidos por la Constitución. Amén. Todo eso es jurídico, los principios, lo establecido en la Constitución. Y ellos se basan en eso. Nosotros también somos jurídicos porque nos basamos en la Constitución celestial. Y lo que Satanás quiere hacer, hermano, para engañarnos, usted le saca la carta magna, le saca los artículos y lo deja desarmado totalmente, así como hizo el Señor Jesucristo. Amén. Y con la palabra te vas a defender, entonces vas a recibir un buen equipamiento. A través de la palabra vas a edificar, o sea, vas a ser un hombre bien edificado en palabra, bien edificado en oración y buenas disciplinas espirituales que tenga. Entonces, Jotán se hizo fuerte porque edificó mucho. ¿Cómo edificamos nosotros? Oración, palabra y también todo lo que podamos hacer en servicio a la iglesia. Bueno. Y número 2, esa es la número 2. Número 1, hizo lo recto delante de Dios. Número 2, edificó mucho. Y número 3, un guerrero espiritual. Le hizo guerra a los amonitas. Amén. Que era un pueblo que tenían, hermano, al azote a Israel. Lo tenían, hermano, sometido. E incluso Israel era tributario de los amonitas. Pero sucedió lo contrario. Cuando este hombre empezó a reinar, Jotán, fue un tremendo guerrero que derrotó a los amonitas y los hizo siervos de él. E hizo incluso hasta que fueran tributarios. Empezaban a tributarle una cantidad grande. Entonces, vemos, hermano, que si tú no eres un guerrero, no eres efectivo. La guerra espiritual tienes que aprenderla. ¿Para qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esta es una guerra invisible en las regiones celestes. Es una guerra peligrosa. Y si tú no entiendes las maquinaciones, las artimañas del enemigo, hermano, te va a derrotar. Vemos que Satanás va a estar libre para hacerte todo lo que quiera. Y como no sabes de guerra espiritual, no lo puedes detener. Amén. Entonces vemos que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Dios. ¿Qué es preparar los caminos delante de Dios? Número 1, hacerlo recto. Número 2, edificar mucho. Y número 3, fue un guerrero, un tremendo guerrero, hermano. Así tú preparas tus caminos. Pero hoy te vengo a hablar de 9 principios fundamentales. Amén. Para poder obtener una buena temporada. Y no solamente proyectarte al año 2025. Después que tú apliques estos 9 principios, hermano, vemos que vas a asegurar una buena temporada. Y la palabra es importante. Dice escrito está en el Salmo
119, versículo 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando dice tu palabra es lámpara a mis pies, eso indica un año. Amén. O también puede indicar un día. Cuando dice lámpara a mis pies, o sea, tú vas caminando y das un paso. Eso indica, o sea, espiritualmente que pasaste un año. O sea, pasaste de un año a otro año. Pero cuando ya son muchos años, hermano, quieres saber tu futuro, está en la palabra. Amén. Cuando dice lumbrera a mi camino, ya no te habla de un paso, sino te habla de kilómetros de distancia. Lumbrera, usted sabe que en los pueblecitos y en los caseríos, sitios alejados, en los caminos ponen una lumbrera. Y esa lumbrera alumbra hasta 2 kilómetros. O sea, es tan potente esa lumbrera que se puede visualizar hasta 2 kilómetros. Eso quiere decir tu futuro. Pero cuando habla, tu palabra es lámpara a mis pies, o sea que con la lámpara de la palabra estás alumbrando un solo año nada más. Pero tenemos, hermanos, la ventaja que podemos visualizar hasta el futuro de nosotros, porque también es lumbrera nuestro camino. Funciona para alumbrarte un año, pero también funciona para alumbrarte una temporada de muchos años. Amén. Entonces, paso número uno, es, hermano, la voluntad. Quiero decirle que después del Espíritu Santo, algo más fuerte que nosotros tenemos es la voluntad. Amén. Porque ¿qué radica en la voluntad? En la voluntad radica y está la decisión, el poder para decidir. Amén. Y también está la determinación, ponerte fuerte con esa voluntad que tú tienes. Hay voluntad débil y hay voluntad fuerte. Amén. Entonces, tú mismo decides quién vas a ser o quién no vas a ser. Por eso digo, tu actitud lo determina todo. La voluntad que tú tengas, eso es lo que va a determinar todo. Simón Bolívar dijo una frase muy buena. Dijo que el hombre era del tamaño de la voluntad que tuviera. Dijo, el hombre es del tamaño de la voluntad que tenga. Así es, hermano. Una persona que no tenga una voluntad fuerte no va a tomar decisiones buenas y no va a llegar lejos. Amén. Va a ser un fracasado. Pero una persona que tenga una voluntad férrea y fuerte va a tomar determinaciones. Yo salgo de esta esclavitud, yo salgo de este mal hábito, yo salgo de este vicio que tenga. O sea, porque tiene una voluntad fuerte. Mire, quiero decirle que hay drogadictos, y perdone que le esté diciendo, que aún sin buscar de Dios han sido libres de cautiverio. Muchos han dejado hasta de fumar, hermano, sin tener a Cristo. Yo conozco a varios que me han dado su testimonio por la voluntad que tienen. Cuanto más buscando a Dios, recibe más ayuda. Amén. Claro que él se salva de ese vicio, pero muere por no buscar a Cristo. Amén. Entonces, vemos que la voluntad, por eso es que le digo que después del Espíritu Santo, el poder más grande que usted tiene es su voluntad. Y en la voluntad radica el libre albedrío. Amén. Libertad de escogencia. Libertad de conciencia, de pensar lo que tú quieres en la voluntad. Vemos que esto está en Deuteronomio 30:19. Bíblicamente dice: a los cielos y a la tierra pongo hoy por testigos delante de ti que pongo la vida, pongo la muerte, pongo la maldición, pongo la bendición. Escoge. Ahí es donde está el libre albedrío, la escogencia, escoge. La persona decide si quiere vivir en maldición, seguir viviendo en maldición, seguir viviendo, hermano, en muerte, en camino de muerte. O decide también, eso está de parte no de Dios, sino de la persona. Dios le ha dado esa capacidad al hombre, que elija. O si no, estar en vida y en bendición. Dice la palabra de Dios en el Salmo 109, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios: amó la maldición y esta le sobrevino. Despreció, no quiso la bendición y esta se alejó de él. O sea, ¿qué nos enseña aquí? Que lo que tú desees, eso va a venir a ti. No solamente lo proyectas en imágenes, sino también lo jalas, lo traes inmediatamente. El deseo jala las cosas y la trae, sea mala o sea buena. Entonces vemos que dice: amó la maldición y esta le sobrevino, llegó a él. Despreció, no quiso la bendición y esta se alejó de él. Y dice que la maldición, como él la deseaba, entró en sus entrañas como aceite. Y
lo permeó todo, lo contaminó. Y dice, séale la bendición, la maldición como vestido con que se cubra y como cinto, como correa con que se amarra. O sea, hay gente que está vestida de maldición. En el mundo espiritual va caminando. Y esto lo saben los demonios, lo ven a nivel espiritual, porque quiero decirte que los demonios no te ven a ti, hermano, a través de lo físico, sino de lo espiritual. Hay gente, hermano, que alza pesas y de todo, y su cuerpo corpulento, miden 2 metros, pero en el mundo espiritual los ven como, Satanás lo ve como un raquítico enano, bien flaquito y débil, hermano. Vemos que cuando Jesús se enfrentó a Goliat, David, era un muchacho de 16 años aproximadamente, pero en el mundo espiritual era un gigante. Derrotó a otro gigante. O sea, en el mundo espiritual, hermano, David tenía una estatura grande y un coloso espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que te hace crecer. La palabra también te da crecimiento espiritual. Y vemos, hermano, que lo que tú desees, eso serás tú. Y no solamente esto te afecta a ti, sino afecta a tu familia, las decisiones que tú tomes. Buenas decisiones arrojan una cosecha de bendición para ti. Malas decisiones arrojan una cosecha de maldición para ti y para tu familia. Y buenas decisiones arrojan una cosecha de bendición para ti y para tu familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa cuando tomas una buena decisión. Amén. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Salmo 112. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera, porque su descendencia, su familia será bendita y su generación será poderosa sobre toda la tierra. El hombre que ama a Dios, que teme a Dios, hermano, la familia va a salir beneficiada. Pero el hombre que desprecia a Dios, la familia va a salir, hermano, afectada totalmente. Tus decisiones afectan y pueden bendecir o maldecir a tu familia. Hay que tomar buenas decisiones para tener una buena cosecha de bendición. Y aquí Dios nos aconseja. Seguimos aquí, le dije Deuteronomio 30:19, pero llegando al versículo 20, Dios da una pauta, Dios da una directriz, Dios da una orientación, da un consejo. Dice, escoge a Jehová tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus mandamientos para que vivas tú. ¿Y quién más, hermano? Tu descendencia y tu familia. O sea, que cuando tú llegas a Cristo, hermano, vemos, o sea, que no solamente Dios tiene un trato contigo, sino tu familia también. Que por eso dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y lo otro, invertido, el que cree en el diablo, será condenado él y su familia también, porque también entrega a su familia también. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, ahí entra nuestra familia en beneficio para Cristo. Miren, yo me quedé asombrado cuando leí este pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles llegaron a destruir Sodoma y Gomorra, dijeron, venimos a destruir esta ciudad porque el pecado de esta tierra es tan grande que ha llegado hasta el cielo. Dijo así, y Jehová nos ha mandado a destruir esta ciudad. ¿Quiénes son tu familia? Sácalos. Digo, por aquí tengo mi esposa, aquí tengo mis 2 hijas. Y los ángeles todavía le preguntan, ¿y no hay nadie más aquí? Dijo, sí, tenemos 2 yernos. Y usted sabe que los yernos eran paganos, eran de Sodoma y Gomorra, nativos de ahí. Tenían costumbres paganas y iban a ser salvos también. Porque dijo, llámalos. Le dieron oportunidad y cuando van a llamar a los yernos se burlaron y no quisieron salvarse. Se cumplió ahí. Amó la maldición y esta le sobrevino. No quiso la bendición y esta se alejó de él. Y vemos que murieron ahí calcinados ahí en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque despreciaron la salvación. Pero lo que veo aquí era que ellos podían ser salvos. Si ellos hubieran sido obedientes, hubieran accedido al llamado, a la invitación, hubieran sido salvos. Amén. Entonces, tenemos que tomar buenas decisiones y empieza a tomarlas desde ahora. Voy a dejar de ser un cristiano dominguero, que nada más voy los domingos, no. Me voy a poner firme, porque si yo pongo a Dios y lo atiendo de último, Él me va a atender de último a mí. Porque yo honro a los que me honran. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y dice, si habla en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, y oyendo la voz de Jehová, dice la palabra de Dios, andando en sus mandamientos, guardando sus caminos, dice,
Él también te exaltará sobre todas las naciones. Exaltar es poner en alto. O sea, si tú tomas en cuenta y eres obediente más que todo, y sigues a Dios cumplidamente, Dios te va a poner en alto. Pero si tú no le das importancia a Dios y lo tienes de último, no le das prioridad. Cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, prioritario, el reino de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es prioritario? Algo que amerita urgencia, que no se puede dejar para después, que tiene que hacerse primero antes que otras cosas. Amén. Eso es prioridad. Entonces aquí te enseñan la prioridad, que primero busques ante las demás cosas el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Aquí no hay excusa, hermano. ¿Usted cree que hay excusa para Dios? No hay excusas, hermano. Porque al César, ¿cuánto le das? Siempre voy a traer a colación este ejemplo, hermano, que siempre doy, para que vea que ninguno de nosotros tenemos excusa. Un día tiene 24 horas, multiplique 24 por 7 días que tiene la semana, son 168 horas. Servicios, aquí estamos hoy 3 horas, el martes hora y media y el jueves hora y media. Son 6 horas, hermanos, 6 horitas apenas. Ahora réstele 168 menos 6. ¿Cuánto quedarían? 162 para el César. Y aún así, a veces somos domingueros que nada más 3 horitas. Entonces, se agarran 168 menos 3, 165 para el César. Y todavía aún así le robamos, llegamos tarde a los servicios. Como decía un hermano, y tenía razón, yo no lo entendía cuando él decía, empezaba a orar: Señor, perdónanos porque somos unos ladrones, todos somos. Y yo me ponía, bueno, y el hermano me sentía ofendido. ¿Y por qué él va a decir, o sea, que uno es ladrón y tal? Pero él mismo ahí lo decía: Señor, porque llegamos tarde a los servicios y te robamos hasta el tiempo que debiera de ser para ti. Y es verdad, tiene razón, hermano. Entonces no hay excusa, hermano. ¿Usted cree que si Cristo viniera, hermano, usted se va con él en esa condición? O sea, el que esté en esta condición, hablo de los que estén en esta condición. No, hermano, se queda, hermano. Señor, pero yo tenía que trabajar y hacer esto. Yo te dije, tenías tiempo de sobra. Además, recuerda que tú todo lo podías en mí, porque yo te fortalezco. Estaba enfermo, pero yo te fortalezco. Hay personas que han venido a la iglesia aquí, cantidades, y han recibido sanidad. Una de esos fue el nieto mío. Dayana vino y lo trajo aquí, y enseguida recibió sanidad. Amén. Entonces, de verdad, hermano, que no tendremos excusas cuando estemos ante el gran juez. Dice: yo no he venido a condenar al mundo, dijo Jesús, sino las palabras que yo he hablado son las que lo condenarán en el día postrero, lo que está en la Biblia. Entonces, Señor, que yo estaba débil, yo te dije: diga al débil fuerte soy, en mi palabra. Que tú todo lo podías en mí, que te fortalezco. Que tú eres más que vencedor en cualquier situación, cualquier prueba que se te presentó, eras más que vencedor en Cristo Jesús. Señor, que yo no podía. Yo te dije que el pueblo que conoce a su Dios, Daniel 11:32, el pueblo que verdaderamente me conoce a mí, ese es el único que se va a esforzar y va a actuar. Amén. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Usted se cree, y no he venido a condenar a nadie, sino esta es confrontación. La confrontación es la que nos hace despertar, pero palabra suave no nos hace despertar. ¿Usted cree que con ese estilo de vida que usted tiene, usted va a ser salvo? No es salvo, aunque yo no soy Dios para decirlo, pero ahí está la palabra, hermano. Conocemos la palabra. Dice que el espiritual juzga todas las cosas. Podemos juzgar por la palabra. Amén. Entonces, teniendo esa condición de vida, hermano, Dios conoce también sus corazones. Aquí, hermano, no va a haber excusa para ese día. Tenemos que despertar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque usted tiene que tomar una buena decisión a partir de hoy. Amén. Estamos hablando de la voluntad, y en la voluntad radica la decisión y la determinación. Determine, hermano. Haga una lista y yo la voy a hacer. Amén. Voy a hacer una lista de los malos hábitos que tengo, la falta de disciplina que tengo, inconstancia en algunas cosas. Y voy a hacer una lista, hermano. Y también voy a tomar decisiones fuertes. Claro, voy a empezar desde el 25 de diciembre hasta el 31. Lo voy a buscar, si no lo puedo encontrar en ayuno, en vigilia. Siquiera de 9 o de 10 a 1 de la mañana. En esos días. Porque la vigilia es buena. A mí me gustan las vigilias en ese sentido. Personales, vigilias personales. Y después
Los primeros 7 días vamos a darle toda la iglesia las primicias a Dios en ayuno. Amén. Porque tenemos que hacer una buena plataforma, un buen cimiento para lo que venga. Hablamos de preparación. Usted quiere buenas temporadas, pero esa temporada amerita un buen cimiento, un buen fundamento, una buena base sólida para lo que viene. Porque si usted tiene sus bases endebles, fundadas con saliva, con lodo, con barro, todo lo que, y con anime, eso se le va a caer, hermano. Entonces tenemos que hacer fundamentos sólidos. Y usted no sabe qué desgracia va a pasar en su familia. Amén. ¿Qué planes tiene el diablo? Entonces tiene que hacer vallado. Señor, para este año 2025 empieza, fortalece a mi familia. Señor, cúbrela con tu sangre. Haz fortificaciones, haz vallado de sangre en derredor de mi familia, parentela, descendencia, generaciones, parientes cercanos y lejanos. Usted no sabe también, hasta para el país lo que viene. Empiece a orar, hermano. Y aunque venga lo que venga, el justo no tendrá temor de malas noticias, pero es nuestro deber orar por nuestra nación, como lo dice la palabra en Jeremías 29:7. Rogad es orar, ora por la ciudad a la cual os hice transportar, porque si ella tiene paz, vosotros también tendréis paz. Amén. Y entonces, usted tiene que hacer una buena plataforma antes y después. Amén. Agarre siquiera 7 días antes y después 7 días después, y empieza el año con buen fundamento, que pase lo que pase, pero usted, hermano, va a sobrepasar todas las cosas que vengan. El mejor refugio es Dios. Ahí está usted blindado. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo, nuestra protección, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio y socorro en la tribulación. Aunque la tierra tiemble, se sacuda, bramee el mar, hayan maremotos, hayan tsunami, aunque la tierra tiemble. Mire, qué tremendo, dice, aunque se traspasen los montes a la mar, o sea, que todo esté así en inestabilidad. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y dice que Dios ayudará a su ciudad al clarear la mañana. Las corrientes de los ríos de Jehová vendrán del trono celestial, y Él ayudará al clarear la mañana. Estad quietos, porque yo soy Jehová. Estad quietos y esperad que yo soy Jehová, y seré engrandecido en todas las naciones. Amén. Entonces usted tiene que buscar ese amparo, esa fortaleza, hermano. Usted no sabe qué desgracia puede venir para su familia, hermano. ¿Qué están tramando? Y qué hecatombe puede venir. Amén. Entonces prepárese haciendo buenas bases. Bueno, otra cosa, número 2, es la obediencia. Dijimos número 1, la voluntad. Número 2, obediencia. La obediencia nos blinda totalmente. La obediencia activa inmediatamente la bendición, y la desobediencia activa inmediatamente la maldición. Amén. Usted no tiene que estar buscando añadiduras. Nosotros hemos entendido mal los principios y hemos invertido el orden. Aquí sí vale el orden que pone Dios. Hay una ley que dice en matemática que el orden de los factores no altera el resultado o el producto. Sí, pero aquí sí lo altera. Aquí sí usted, en lo que Dios ha establecido, usted tiene que hacer conforme, igualito a lo que está escrito. Si te dicen buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, usted no va a buscar las añadiduras primero y después de segundo el reino de Dios, porque aquí eso no le funciona. Amén. Entonces tiene que ser obediente y primero poner a Dios. Obedecerlo, pero esta es una obediencia no como la luciérnaga, prende y apaga, hoy obedezco, mañana no obedezco, hoy obedezco, mañana no. Una obediencia continua y permanente a Dios, hermano. Tome una actitud violenta, póngase violento contra usted mismo, critíquese usted bastante. A veces andamos mirando la falla de los demás, hermano, pero en nosotros hay muchas cosas que cambiar. Entonces hágase un análisis de usted mismo en qué anda mal y qué tenemos que cambiar. Amén. Entonces la obediencia es importante. De esto tendría mucho que hablar, pero vamos a decirlo a grosso modo. Número 2, entramos en lo que es la búsqueda. La búsqueda hacia Dios activa la bendición. Cuando tú estás buscando a Dios, hermano, vas a encontrar a Dios. Buscadme y me hallaréis, pero quiero decirle que Dios no es tan fácil encontrarlo. Dios no es Dios regalado. Cuando dice buscadme, no quiere decir que usted lo está viendo ahí. Cuando usted está buscando algo es porque no lo ha visto. Amén. Y enseguida empieza a buscarlo, yo creo que por aquí, empieza a mirar. Así es Dios. Dios no lo va a buscar usted, usted es el que tiene que buscar a Dios. Dios no necesita de usted, usted es el que necesita de Dios. Amén. ¿Sí entendió?
La Biblia en ningún momento dice que Dios está buscando uno. Dice, buscad el reino de Dios, lo estás buscando. Buscadme y me hallaréis. Allí está mandando a buscarlo. Y dice la palabra de Dios que deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar. Amén. Entonces siempre habla de una búsqueda, o sea que tú busques a Dios. Y si tú encuentras a Dios, hermano, vas a obtener muchas cosas, buenos resultados. Vemos que la búsqueda hacia Dios te acelera todas las bendiciones. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 26:5. Dice, y persistió el rey Usías en buscar a Dios. Persistir es no darse por vencido. Buscaba a Dios, no se rendía, seguía insistiendo, persistiendo. Era una persona insistente. Y persistió en buscar a Dios en los tiempos del profeta Zacarías, hombre entendido en visión. Y en el tiempo en que buscó a Dios, Dios le prosperó en todas las cosas. Recibió prosperidad, la recibió el buscar a Dios. Amén. Bueno, número 4, la fe. Vemos que sin fe es imposible agradar a Dios y Dios ha determinado que todo sea por fe. Y según sea tu fe, allá donde vas a llegar. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 1:17, que el evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Hebreos 10:38 dice que, como está escrito, el justo por su fe vivirá, mas si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que aquel que se le acerca a Dios, crea que le va a encontrar. Amén. No que Dios se le va a acercar, sino usted es el que se le va a acercar a Dios, crea que lo encuentre. Porque sin fe es imposible de que usted encuentre a Dios. Amén. Vemos, o sea que mediante la fe vamos a obtener victoria. Cuando dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, o sea, sobre todo el armamento, tienes que tener primero el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Si no, no vas a triunfar. Y todas las promesas se heredan con la paciencia y con la fe. Todo lo que Dios te ha prometido es con paciencia y con fe. Vayamos al punto, estamos en el número ¿qué? 4. Ahora, punto número 5, humildad. Solo los humildes son los que son promocionados. Amén. Nosotros vemos la humildad como algo bien débil y lo vemos tonto, ser humilde. Que es una persona humilde, es el que es manso, rendido, sumiso, amén, y sujeto, que se sujeta. Una persona llevadera es una persona humilde. Entonces eso lo vemos como algo tonto, cuando eso es lo más grande, hermano. Satanás con un humilde no se mete, hermano, porque el humilde está protegido por Dios. El humilde está en la habitación de Dios, y como lo dice Isaías, que Dios, el que habita en las alturas y en la santidad. ¿Con quién habita? Dice, con el quebrantado y humilde. ¿Qué es habitar? Vivir, morar. O sea que Dios vive y habita es con el humilde, hermano. Mas el altivo está fuera del reino de Dios. Al altivo lo mira de lejos, mas atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:6. Habla que Dios da mayor gracia, una gracia especial al humilde y resiste, pelea, combate contra el soberbio y contra el altivo y orgulloso. O sea, ¿quién le va a ganar a Dios, hermano? Nadie, hermano. Dice, ¿quién se ha endurecido contra Dios y le ha ido bien? Dice el libro de Job. Nadie, hermano. Vemos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él, por ponerte bajito, te va a exaltar, te va a poner en lo alto, te va a promocionar. Amén. Dios solamente promociona es al que es humilde. Aquí es lo contrario, primero tienes que humillarte, bajarte bastante para que Dios te pueda subir. Y a veces no nos queremos bajar, no, que yo me humille pidiéndole perdón a fulano de tal, no. Y me pisotearon, me hicieron esto. Dice que Jesús no respondía, vino a darnos ejemplos de humillación aquí. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Hay este mismo sentir el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios o igual a Dios que fundó todos los universos, no se aferró a eso, hermano, que era el rey de todos los reyes, el rey soberano. Dejó su trono de gloria
y vino a la escoria, o sea, aquí con nosotros. Amén. Dice que dejando su naturaleza de Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó de su naturaleza, dejó su reinado, dejó todos sus atributos allá, todo su poder, y se hizo siervo, semejante a los hombres, y se humilló hasta lo sumo. Vino aquí a darnos ejemplo de humildad. Jesucristo vino aquí a cumplir el ministerio de humillación. Uno de los tantos, porque él vino con muchos propósitos. Dice que se humilló. Amén. Y se hizo obediente hasta su muerte, y no cualquier muerte, sino muerte en la cruz. Vemos tres atributos aquí. Número uno, siervo, que indica servicio. Ser un servidor. El reino de Dios se resume en una sola palabra: servicio. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por una multitud. Amén. Entonces dice que el siervo no es más que su Señor, ni el Señor más que su siervo, porque los dos llegarán a ser lo mismo. Vemos que ¿quién es nuestro maestro? Cristo. Y Cristo nos da ejemplo de humildad y de servicio. Y cuando nosotros no queremos ser más que el maestro. Hermanos, si el maestro se humilló y fue siervo, y nosotros no queremos ni servir ni humillarnos, nos estamos pasando al maestro. Y aquí dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, cuando tú eres orgulloso, cuando no quieres servir, hermano, quieres ser más que Cristo. Entonces, Cristo es nuestro maestro y el maestro nos dio ese ejemplo de humildad. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser promocionado por Cristo? Tienes que humillarte. Y entre más tú te bajes, el Señor te va a subir más. Somos como los árboles que tenemos que echar raíz hacia abajo, raíz. Crecer primero hacia abajo en raíz, para que Él nos pueda, hermano, ascender. Número 6, servicio. Vemos que Malaquías 3, 17 al 18 hablan de que haré la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Ya le puse el ejemplo de Israel, allá en Gosén, cuando estaba en Egipto. Las plagas caían allá en Egipto, mas ellos por servir al Dios. Vemos que al Dios Todopoderoso del universo, al verdadero Dios, ellos no tenían calamidades allá, ni nada. Todas las plagas, todas las 10 plagas cayeron allá en Egipto, menos en Israel. Amén. Número 7, gozo. Tú tienes que hacerle a Dios las cosas con gozo. Es más, que ahí habla en el libro de las maldiciones, que está en Deuteronomio 28, pero del 1 al 14 habla de las bendiciones, pero del 15 en adelante de las maldiciones. Son cantidades de maldiciones. Y una maldición es: puesto que no serviste al Señor con gozo y alegría, será destruido en la tierra donde vayas. O sea, por no servir con gozo y con alegría. Entonces vemos, hermano, que Dios acepta las cosas con gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice que no entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se lo voy a traducir: es nuestra fuerza. El gozo del Señor es fortaleza, fuerza. Amén. Entonces, cuando tú tienes gozo, tú haces las cosas, hermano, y te rinde todo. Dice que hay lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el cual sufrió el oprobio, un oprobio grande, muriendo en la cruz. Menospreció la cruz, poniendo el gozo por delante. O sea, usted sabe que el sufrimiento de la cruz era un tormento y una tortura. Pero ¿cuál fue más grande, el sufrimiento o el gozo de Cristo? Aquí el escritor de Hebreos nos explica que primero fue el gozo, que Cristo lo puso antes, por delante, y menospreció la muerte en la cruz. Dice, menospreció la cruz. O sea, que cuando tú tienes un propósito grande, tú dices, no importa que sufra, no importa, porque esto va a tener un buen resultado. El Señor decía, millones y millones y billones de almas van a ser salvas. Él lo que veía era la salvación, no el sufrimiento. Pero cuando tú no tienes ningún propósito en claro, vas a sufrir bastante. Entonces no vas a tener gozo. Ya cuando tú estés claro en el propósito te da un gozo, pero tremendo, fuerte. El gozo aquí yo lo comparo como un balón de basquetbol. Cuando una persona tiene gozo, está como un balón de basquetbol brincando, de básquet. Y lo tiran por allá y le rinde, hermano.
el impulso que le den, medio le dan un impulsito y enseguida corre duro y brinca y salta. Pero sáquele el gozo. El gozo representa el aire que lleva el balón. Sáquele el topito. Inmediatamente se desinfla, perdió el gozo. Lo mandan a hacer algo, hermano, y no rinde ni nada y está todo aguado y todo así, no, para nada, y anda quejándose de todo. Pero cuando hay gozo, la persona brinca y salta de alegría. Pastor, ¿qué hay que hacer aquí? Vengo a ayudarlo, me pongo a las órdenes, y se alegra cuando le ponen una misión que realizar, un trabajo. Entonces, el gozo es el que nos ayuda, hermano, a conseguir el éxito. Si no hay gozo, Cristo no hubiera llegado al éxito. Dice que puso el gozo por delante. Y el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser feliz o tener gozo? Gozo. Porque la felicidad es un fruto terrenal que depende de las circunstancias. Si tú estás bien, eres feliz, pero si no estás bien, se te pierde la felicidad. Pero el gozo va por encima de las circunstancias y del momento. No importa que no haya comida, pero tú estás gozoso. No importa que estés enfermo, pero tú mantienes el gozo. Amén. Entonces el gozo va por encima de toda circunstancia. Número 8, la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Cuando tú no andas en santidad, te vas a atrasar. La persona que no tiene santidad es porque anda en pecado. Y el pecado nos atrasa, hermano. El pecado hace que los demonios se alimenten de ti. Y la falta de santidad trae inmundicia y trae impureza. Y la impureza y la inmundicia matarán tu relación con Dios. Dice, sé santo porque yo soy santo. Y sé santo en toda vuestra manera de vivir. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, sé santo porque yo soy santo. Y sé santo no solamente aquí en la iglesia cuando estés en el púlpito, no. En toda vuestra manera de vivir. No te vistas bien aquí y después con una vestidura depravada por allá afuera. No. Dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. No tiene relación con Dios ni comunión con Dios. Amén. Y vemos que aquí es importante la santidad para la guerra. El libro de Josué es un libro histórico que habla, hermano, de las guerras y cómo el pueblo de Dios tenía que ser adiestrado, los requisitos que tenía que seguir. Y cuando iban a la primera guerra, la toma de Jericó, que era una batalla fuerte, que fue lo primero que le preguntó Josué a ellos. Vino y le dijo, santifíquense, porque mañana Jehová hará maravillas y grandes cosas. O sea que si lo contrario, si no estaban santificados, Jehová no iba a hacer maravillas. Entonces la buena temporada la va a encontrar aquel que esté santificado. El que no esté santificado, hermano, al contrario, va a tener atraso. Número 9. Esforzarse y ser valiente. Vemos que en el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 18, el primer versículo, o sea, capítulo 1, versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente. El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Va como poniendo más fuerte la cuestión, aumentando el volumen. Y en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Ya es una orden, ya lo dice imperante. Y ya en el versículo 18, mire, qué cosa, por eso es que hay que analizar la Biblia cuando usted está leyendo. Aquí estas son las instrucciones de Dios a Josué. Pero ahora vamos a ver que tus seguidores también te van a exigir lo mismo. Josué le dijo, vamos a alistarnos para la guerra. ¿Sabe qué le dijo el ejército? Le dijo, nosotros estaremos contigo y te seguiremos, obedeceremos, haremos todo lo que tú digas, siempre y cuando tú tengas la misma relación que tuvo Moisés con Dios. Amén. Dijo, solamente que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y también le dijo, y esfuérzate y sé valiente. O sea, el mismo pueblo manda a Josué que se esforzara y fuera valiente. Mire, si ese término aparece en esos 18 versículos 4 veces, eso no será importante para la toma, para la conquista, para el éxito. Si es importante, hermano, 4 veces lo recalcan y en varias graduaciones, varias dimensiones lo dicen, varias proyecciones. Y hasta se lo dice Dios a Josué
Y también el pueblo se lo afirma y se lo recalca todavía a Josué. Entonces, el mundo es de los que se esfuerzan, o sea, el reino de Dios son los de los que se esfuerzan. ¿Qué es esforzarse? Cuando tus fuerzas se han acabado, que ya no puedes más, estás totalmente debilitado. Pero tú dices, no, de aquí yo sigo. Señor, ayúdame, Señor. Dame fuerza, me fortalezco en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza y confío perpetuamente en ti, Jehová, porque en ti está la fortaleza y el poder de los siglos, porque tú eres mi luz y mi salvación, eres la fuerza potencial de mi vida. Y enseguida te levantas, hermano, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eres más efectivo, esas fuerzas extras que las que tenías primero, porque aquellas ya son fuerzas sobrenaturales, hermano. Mire, tu cuerpo te va a dar hasta donde tú le pidas. Si tú dices, ya no puedo más, eso yo me lo vi científicamente, hermano. Eso se da hasta científicamente. El cerebro es una computadora y está programado para el programa que tú le des. Si tú dices, yo no puedo más de aquí, el cerebro dice, este dijo que no podía, ya, lleguemos hasta aquí, ya no pases más, porque el cerebro te obedece. Y si dice, voy a darle más fuerte porque sí puedo en Cristo, el cerebro dice, sí. Vamos allí, y el cerebro te lo cree y te ayuda, te colabora. Entonces, hermano, si tú te acostumbras siempre a 1 milla, serás un cristiano de 1 milla. Pero el Señor dice, ves a las 2 millas. Amén. Si tú eres un cristiano que paras pescando orillero en la orilla, agarrando chipi, almejita, guasarapos ahí, agarrando microbios y de todo. No, el Señor dice, boga mar adentro, vete más allá. Amén. Y dicen, no seas escasa, extiende tus cortinas, tus habitaciones, ensánchate a la derecha, a la izquierda te extenderás, no seas escasa, no seas conformista. El conformismo, hermano, es algo tremendo, un veneno letal que te estanca, te paraliza. Tú debes siempre aspirar más allá, o sea que, porque tú estás hecho con la genética de Dios, todo lo puede en Cristo que te fortalece. Entonces es tiempo de tomar decisiones, vencerte a ti mismo. Amén. Solo los violentos toman el reino por la fuerza. ¿Qué es un violento? Aquel que se abre paso a la fuerza en medio de una violenta oposición. Es año de tomar buenas decisiones. Desde ahora haga una buena plataforma. Y póngase violento contra usted mismo, critíquese y haga una lista, agarre un papel de las deficiencias que usted tiene, las que tiene que superar, y hágase una buena disciplina. Dios les guarde y les bendiga.